Pero voy a comenzar el programa hablando con quien hoy es senador de la Nación, representando a Santiago del Estero, y es el candidato a gobernador que tiene el Frente Cívico, el espacio que hace 12 años está gobernando Santiago del Estero. Lo recibimos con mucho gusto al doctor Gerardo Zamora. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto de saludarlo. Gracias, igualmente, y gracias por la invitación. Supongo que su recomendación a la gente sería la misma que la mía, ¿no? Por supuesto, vayan a votar. más allá de a quién voten, No, lo no primero importa, es la participación, que fortalece la democracia, y a nuestra provincia también, porque elegir nuestras autoridades con una convocatoria siempre amplia da más respaldo político, más capacidad en términos de federalismo, ¿no? Porque las provincias discutimos también en el contexto nacional, bueno, la defensa de nuestros intereses, es lógico. Lo que sí considero que el pedido también surtió efecto en agosto, ¿no? Hubo una gran participación, creo que es importante la participación que se tuvo en agosto y nos da la tranquilidad, bueno, que ahora que es la elección general, incluida la de gobernador, ojalá que podamos tener la misma o mejor participación en las urnas, ¿no? La sensación que uno tiene es que puede mejorar el porcentaje, ¿no? Puede haber más gente. No hay mucho margen, ¿no? Porque ha votado alto, mucha gente. Ha sido alto, sí. Ojalá que sea la misma o mejor cantidad. Bueno, ojalá. Senador, otra vez se propone frente a la sociedad santiagueña como candidato a gobernador. No sé si la pregunta es por qué, pero sí para qué. ¿Para qué quiere gobernar otra vez la provincia? Bien, a ver, nos vamos a enfrentar, o por lo menos, si es que los santiagueños nos acompañan con el voto, a este proyecto político al cual represento y que gobierna la provincia desde el año 2005, con dos desafíos importantes. En primer lugar, consolidar, mantener y fortalecer, diría yo, una regla de oro que hemos mantenido en este tiempo, que tiene que ver con el equilibrio financiero y que tiene que ver con la inversión pública en términos de obras de infraestructura, en términos de mejores servicios, en cuanto a educación, salud, inversión en cultura, inversión en turismo, y todo esto de la misma manera prolija y sin endeudarnos, lo cual nos da una tranquilidad a la hora de hacer más previsible el horizonte y poder establecer políticas activas que se vayan convirtiendo en políticas de Estado y que generen a lo largo del tiempo, sobre esa previsibilidad, bueno, bases para desarrollarnos. Creo que ese es el primer desafío, y el otro desafío tiene que ver con una vara muy alta que nos deja la actual gobernadora, que le ha sabido poner a esa prolijidad administrativa y al mantenimiento de un camino de inversión en la provincia, un contenido social muy fuerte, que en algunas épocas complicadas, en términos de pérdida del poder adquisitivo, en términos de peligro del empleo y de sectores vulnerables que son los que más sufren, le ha dado a la gestión de estos años, junto con ese contenido, bueno, un carácter inclusivo muy fuerte, que también permite de alguna manera generar medidas contracíclicas. Es decir, cuando el gobierno realiza, por ejemplo, el objetivo, o ha comenzado a realizar el objetivo de eliminar las viviendas ranchos, eliminar el Chagas junto con eso, dar una vida más digna a la gente y arraigo sobre todo en el interior, y motorizar las economías locales en términos, bueno, de una inversión importante también que eso significa, bueno, es un desafío que también tenemos que continuar en la próxima gestión, no lo vamos a detener. Sobre estos dos desafíos me siento con la fuerza, con la fortaleza todavía, no sé si tanta juventud, pero con por lo menos la fortaleza y la capacidad que nos ha dado la experiencia de este proyecto político, la gestión pública en mis dos mandatos y lo que todavía falta por hacer, que me motiva muchísimo y que creo que lo podemos lograr entre todos los santiagueños, porque nuestro proyecto siempre es un proyecto de unidad. Así que con esos desafíos estoy hoy pidiéndole a los santiagueños que nos acompañen el 22 de octubre. Doctor,
Usted lo acaba de decir, ¿no? Incluso la publicidad del Frente Cívico, aún la institucional del gobierno, marca, hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Ahora empieza una nueva etapa, un nuevo periodo. En ese falta mucho por hacer. ¿Usted fijará, en caso de ser gobernador, algunas prioridades? Bueno, las prioridades son las que les acabo de mencionar. Nosotros hemos tenido una idea de provincia y hemos trabajado en ese sentido. Fíjese que a medida que más se invierte en caminos, en infraestructura básica como energía, agua, también hay que ir realizando previsiones para después mantener esas obras. Porque si realizáramos obras que después se las abandona, también tendríamos un problema. Entonces, creo que la regla de oro de no endeudar la provincia y mantener equilibrio financiero nos ha dado también paz social y nos ha dado la posibilidad de ser previsibles. Sabemos que ese todavía sector importante del interior provincial, también de las ciudades, de sectores que todavía se encuentran desocupados o sin trabajo, de, bueno, muchas cosas que todavía hay que mejorar en la provincia, son quizás todavía lo que más falta, pero el camino está iniciado y los resultados están a la vista. No me voy a poner a enumerar, no me daría el programa, ni tampoco es la idea, lo que hemos hecho, pero está a la vista, la gente lo ve, lo percibe. También hemos logrado generar con recursos propios algunas medidas que tienen que ver también con defender el momento que se pueda vivir cuando ha habido problemas económicos de recesión o algún parate que tiene que ver con la macroeconomía. La provincia siempre ha estado atenta y ha tenido los mecanismos. Yo recuerdo por ahí del 2009, si mal no recuerdo la fecha, yo todavía era gobernador, hubo una recesión que duró 4 o 5 meses donde se generó un parate y es cuando la provincia más invirtió, es decir, en los nomencladores nacionales. Estamos hablando de libreta de trabajo de la UOCRA, es decir, construcción, venta de cemento, patentamiento de autos, consumo energético, que son parámetros para medir el crecimiento o la recesión de cualquier estado. Santiago del Estero siempre tuvo índices positivos. Yo podría dar como ejemplo algunas medidas que son las que tenemos que defender. Nosotros le pedimos a los santiagueños que nos acompañen con el voto, y también que concurran y que nos puedan acompañar no solamente con el objetivo de ganar la elección, sino de tener un respaldo necesario, que lo hemos demostrado siempre en medidas como estas. Por ejemplo, debo reconocer que con el gobierno nacional tenemos una muy buena relación, es obligación que así sea, no es un mérito, es responsabilidad de hacerlo, y no se ha notado casi el cambio. Digo casi porque es verdad, el cambio de gobierno del 2015 no paralizó ninguna obra nacional, ni nacional propia, o la mayoría de las obras en conjunto que tenemos con la nación. Y también se iniciaron nuevas obras. Una quizás de las obras un poco demoradas, y no por cuestiones políticas, ni es una crítica, porque ocurrió en todo el país, es quizás el tema de vivienda de la nación. O sea, se ha demorado mucho el lanzamiento de nuevos programas de gobierno, incluso el que firmó la gobernadora el año pasado, motivo de la reunión de la mesa ampliada del Gabinete Nacional y Provincial, donde se tiene previsto construir la nación junto con la provincia casi 3.000 viviendas. La nación pone una parte importante y la provincia pone también una parte. La verdad que esto se ha demorado, y el año pasado la gobernadora lanzó 3.000 viviendas con fondos propios. Ahí iban a quedar no solamente un badén en el término de construcción de viviendas, estamos hablando del IPBU, ¿no? Viviendas que pagan cuotas. Barrios, digamos. Barrios de viviendas oficiales donde el beneficiario es alguien que tiene capacidad de acceso al pago de una cuota. ¿Y hay alguna posibilidad de recuperar ese dinero de la nación? No, a ver, en primer lugar, no es dinero de la nación, porque la gente también entiende que cuando la nación invierte, como se ha invertido en los gobiernos nacionales anteriores, al cual agradecemos, y como se sigue invirtiendo con este gobierno, al que también agradecemos eso,
no es que vienen camiones de caudales y traen dinero, o sea, se pagan certificados de obras, lógico. Bueno, es imposible recuperar el tiempo perdido, pero tengo esperanza que lo vamos a hacer. Lo que sí, mientras tanto, íbamos a tener 3.000 trabajadores de la UOCRA y 3.000 familias sin trabajo, en forma directa. Las medidas anticíclicas se pueden tomar cuando hay un gobierno con estabilidad financiera, sin endeudamiento y que tiene capacidad para reaccionar. Si no, ya hubiéramos tenido desde hace un año un gran parate en términos de empleo de la UOCRA. Y cuando hablo de trabajadores de la UOCRA, no solamente hablo de los 3.000 con libreta de empleo, de construcción. También podríamos agregarle a esos 3.000, que significan... Digo 3.000 porque el número de trabajadores por casa es 1, ese es el promedio, ¿no? Quizás en las obras viales, en las obras energéticas, la cantidad de obra o de inversión no se condice con la cantidad de empleo. En el caso de la construcción de vivienda es más lineal, es más fácil y genera mucho más empleo. Es decir, un barrio de 1.000 casas genera en forma directa 1.000 empleados. Pero genera también indirectamente muchos empleados más. Los que trabajan en las empresas que prestan servicios, en los corralones, talleres, etc. En los comercios que se ven beneficiados no solamente con proveer a las empresas, sino a los trabajadores que compran en los comercios y si tuvieran trabajo no podrían comprar. Hasta diríamos que cuando hay un proyecto político que genera todo esto, pensando en los sectores más vulnerables, los trabajadores, aquellos que no tienen vivienda, en el caso de las viviendas sociales, la paradoja es que se está beneficiando también al sector empresarial, comercial, a los proveedores, y esto es bueno. Esto es lo que nosotros hacemos en una provincia que el 22 de octubre define estas cosas, que también, por más que tengamos muy buena relación con el gobierno nacional, porque podemos ser opositores en términos de resultados del 2015, pero no vamos a trabajar en términos de especulación electoral con que al gobierno nacional le vaya mal. Sería lo peor que se puede mostrar o la peor faceta de la política a la cual no debemos caer, gobierne quien gobierne. Y este proyecto político provincial, que es el Frente Cívico por Santiago, va a acompañar y acompaña y acompañó, yo con mi voto lo he hecho, leyes que son importantes para el país, porque si no al país no le iría bien. Estoy hablando del presupuesto, salida del default, integración de la Corte, y podría mencionar muchas leyes. Y si no acompañamos alguna ley o decisión del gobierno nacional, no tiene nada que ver porque seamos opositores. Lo haríamos y lo vamos a hacer si es que se afecta derechos de los trabajadores, de la industria santiagueña. Bueno, hemos vivido el caso de los discapacitados, que si bien no ha sido solamente en Santiago, ha sido en todo el país, sí, pero afectó a discapacitados santiagueños, medidas que tienen que ver con una gran preocupación que tienen los pensionados, que cualquiera de la familia tiene un padre, madre, abuelo, tío pensionado, que está preocupado si tiene que presentar el acta de matrimonio o de defunción de hace 30, 40 o 50 años, o el Fondo del Conurbano Bonaerense, que significa no una noticia nacional que por ahí circula en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en términos periodísticos como un problema de Buenos Aires, impactaría en el resto de las provincias argentinas y me importa Santiago del Estero. La gobernadora lo está haciendo y si yo soy también lo voy a hacer, vamos a defender los intereses de Santiago del Estero, como lo harán todos los gobernadores. Seguro, ayer le escuché a la gobernadora de Buenos Aires decir que ella quiere una mesa de diálogo con sus colegas gobernadores de todas las provincias. Yo pensaba para mis adentros, sí, pero ninguno va a querer perder lo que hoy tiene por derecho adquirido. Es lógico, pero bueno, también en primer lugar es la defensa de ese derecho, que es algo que también ponemos en juego el 22 de octubre. O lo que ha pasado con la tarifa energética, subió muchísimo, pero se logró bajarla, porque ha habido un gobierno que estaba preocupado, gobierno provincial, que dentro del marco de medidas, tomó medidas junto con Enrese y EDESE para bajar la tarifa de la luz. ¿Qué es lo que estoy hablando? Que cuando hay un problema que pueda generar problemas en la provincia de paz social, de convivencia, de funcionamiento, tiene que haber un gobierno fuerte. Y el respaldo para defender todas esas cosas lo da el voto de la gente. Yo quiero pedirle a los santiagueños que si considera, porque tampoco podemos andar prometiendo cosas que no hayamos hecho o que estemos haciendo, ya sea en las dos gestiones anteriores que me tocó o la de la actual gobernadora,
no podemos prometer si no hemos hecho. Lo que hemos hecho, por eso digo que está a la vista. Y lo quiero plantear en un marco de optimismo, porque se plantean desde grietas que se producen cada tanto en el país, ¿no? Que yo siempre las considero por ahí un invento porteño, ¿no? Sin atacar a los porteños, sino al centralismo que genera en 200 años de historia varias grietas ha generado en el país, unitarios y federales, personalismo, antipersonalismo, no sé si tiré el... Cayó el micrófono, no importa. Seguimos. Se sigue escuchando bien, así que... El peronismo, antiperonismo, golpismo, antigolpismo. Bueno, hoy se produce alguna grieta que nosotros en la provincia no la necesitamos, no la queremos. Participamos de un gobierno de un amplio espectro político y popular que gobierna para todos. Cuando decimos que somos un proyecto de unidad de los santiagueños, no es porque estamos radicales y peronistas, integrados no solamente en una fórmula, sino en una propuesta, y de muchas otras fuerzas políticas más, sino porque gobernamos para todos los santiagueños. Y eso es lo que le planteamos humildemente a nuestros comprovincianos. En el marco de todo esto y sin dejar de defender los derechos que nos corresponden a los santiagueños, manteniendo la buena relación obligatoria que tenemos que tener hacia adentro y hacia afuera de la provincia. Yo soy optimista, yo creo que la provincia está en buenas condiciones de sortear por ahí problemas de ciclos negativos y aprovechar la energía que tenemos, la capacidad que podemos tener y bueno, la experiencia también que podemos tener para aprovechar también vientos a favor. Esa energía no es fácil aprovecharla cuando uno la tiene que dedicar a conseguir préstamos para pagar gastos corrientes. Miramos el contexto de las provincias a la vuelta nomás, sacando préstamos en dólares a tasas impagables para pagar sueldos. Nosotros ese problema no lo tenemos. Parece algo natural que en la provincia se paguen los sueldos al día, parece natural que se pueda dialogar, parece natural que se tomen medidas que de a poco van generando desde la eliminación de la 6015 allá por el 2006, mejoras en el sector público como ascensos cada 2 o 3 años, estabilidad del empleo público a través... Parecen cosas normales, pero no son normales en el contexto histórico si lo miramos y en el contexto de las demás provincias actualmente si las analizamos. Esa normalidad también la tenemos que defender, o sea, lo que parece normal puede ocurrir que no sea tan normal cuando existe un gobierno que, bueno, no tiene la responsabilidad en el manejo de la cosa pública. Lo hemos tenido, lo hemos vivido, hemos sufrido intervenciones federales, la del 93 fue una intervención producto de un desfasaje financiero, que no diría que lo estamos pagando todavía los santiagueños en términos financieros, pero hasta hace poco lo estuvimos pagando. Pero sí se lo paga en términos de economía estructural, en demorar la provincia en generar, bueno, esa necesidad de continuidad que debemos tener para que la provincia se industrialice, para que haya más trabajo, para que haya mejor calidad educativa. Bueno, todo eso es lo que proponemos desde el Frente Cívico por Santiago y lo que propongo yo como candidato a gobernador, que aparte me han visto los santiagueños trabajar y no voy a mostrar ninguna otra faceta que la que no tengo. Y con el optimismo necesario, porque puede haber gente todavía que esté muy preocupada. Yo creo que el país se va a recuperar, yo creo que la Argentina tiene una gran capacidad de recuperación. Las provincias tienen más problemas para recuperarse, pero nosotros no lo tenemos, así que usted me habrá escuchado cuando yo era candidato a gobernador por el año 2015, jamás di un mensaje apoteótico ni negativo. Siempre pensé que podíamos, aunque podría tranquilamente haber hablado de herencias pesadas, etcétera, etcétera, o posibles herencias o situaciones graves, porque al gobierno que iba a suceder aquella vez de ganar la elección, era la intervención y el gobierno anterior no era un gobierno de mi signo político, entonces podría... Pero yo siempre fui positivo en aquel momento, ¿cómo no voy a hacerlo ahora? Más allá del contexto general, de la situación nacional y también de la situación internacional, porque tenemos que tener en cuenta
que el mundo no está en su mejor momento y ese momento no ayuda a la Argentina en el contexto. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, más allá de los colores políticos, de las diferencias y de las diversas opiniones que podamos tener, provincias como las nuestras, con respecto, bueno, a las decisiones centrales de la economía, ¿no? Algunos temas puntuales, ¿no? Mirando el futuro y una próxima gestión suya como gobernador de la provincia. Por ejemplo, el tema de educación. Usted habrá venido escuchando a la oposición. Hay casi como un pedido de que se busque la normalización del Consejo General de Educación. ¿Existe esa posibilidad? Sí, por supuesto. La gobernadora ha tomado una medida extrema frente a situaciones que se habían planteado y que permitieron, porque eran los mismos docentes los que planteaban que si queríamos blanquear las sumas en negro, había que controlar las licencias que nos corresponden, los dobles, triples y cuatriples cargos imposibles de cumplir o que se pagaban por licencias, entre comillas, truchas, que se habían puesto muy de moda. Había que normalizar una serie de cuestiones que el mismo docente lo pedía. Esto era imposible si el gobierno no tomaba, digamos, como lo tomó la gobernadora, una intervención, que a su vez también fue generada por la propia elección, porque hubo discusiones y medidas cautelares que hicieron vencer los plazos. Entonces, en el marco de esas dos cuestiones, se ha tomado una medida totalmente excepcional que vence el año que viene. El año que viene vence, pero, a ver, recordemos que estuvo durante 12 años, casi 12 años, el Consejo de Educación funcionando normalmente. Cosa que para atrás nunca había sucedido. Pero la intervención, lo único que ha coartado es la posibilidad de los sectores representantes de los docentes elegidos en las juntas, ¿no es cierto?, en los organismos, pero no el mecanismo de ingreso por orden de mérito, puntaje. Sigue funcionando perfectamente con juntas, sigue funcionando tal cual funcionaría si estuvieran electos los vocales de juntas, miembros del Consejo General de Educación, que deben ser unos 15 cargos que se eligen y que tampoco son mayoría. Obviamente que ayudan a que estén ahí porque son representantes de los niveles votados por sus propios colegas. Y eso se va a normalizar cuando venza el año que viene la intervención, porque creo que la interventora del Consejo está haciendo un buen trabajo. Tal habrá sido de bueno el trabajo que en el marco de lo mismo que se pedía de los docentes, de muchos docentes, inclusive de los gremios docentes, en términos de si con los recursos que hay se pueden blanquear las cifras. Quizás no era tan así, pero ayudaba. Y las cifras se blanquearon. En Santiago del Estero no existe ninguna cifra en negro. Las únicas cifras en negro son las cifras nacionales, que ya es motivo de otra cuestión, que no depende de nuestra provincia. Pero somos prácticamente la única provincia que no tiene cifras en negro. O sea, Santiago del Estero sí, se blanqueó todo. Hoy tiene todas las cifras en blanco y ya no estamos en el último o penúltimo escalón del básico docente, sino que estamos de la mitad hacia arriba, que en términos sobre todo, y esos docentes que me estén escuchando, que tienen más de 25 años de antigüedad, que están quizás a 5 o un poco más para jubilarse, ya no tienen... hay una verdadera carrera docente en ese sentido, porque el impacto de las cifras en blanco más la antigüedad, obviamente ha generado una verdadera carrera docente en términos salariales. Otro tema que el último que le toco, que sí, a mí en lo personal me parece más complicado, más debatible, pero no, eso no viene de la oposición, sino de su propio sector. Digamos, los representantes de los gremios estatales que forman parte hoy de la lista del Frente Cívico, cuando los entrevistamos, hablan de la necesidad de trabajar para la normalización del IOSEP. Y digo, para mí ese es un tema debatible y muy complejo. Sí, sí, es una discusión que hay en la mesa de diálogo y un derecho
totalmente genuino de los trabajadores, que son los verdaderos dueños del IOSE. Hay pasos en la normalización que se han venido dando y eso lo reconocen los distintos gremios. Hoy el IOSE tiene algunos directores, tiene algunos representantes que discuten determinadas políticas y medidas. El IOSE es una obra social, yo diría prácticamente la única que queda en el país con cobertura universal, lo cual la hace más costosa, pero lo que se trata de hacer es no cambiar. Cobertura universal significa que cualquiera puede ir a cualquier médico. Correcto. O a cualquier sanatorio, o a... No hay libre elección. Cosa que en ninguna obra social del país hay. Es más, una de las pocas que quedaban era la de la Municipalidad de la Capital hace unos años, y ya tampoco es. O sea, las obras sociales tienen prestadores acordados, contratos de prestación, y discuten sus contratos de prestación. Discutir con los colegios de médicos, de bioquímicos, o sea, dar toda esta posibilidad, es un tema bastante complicado que tiene que ver, pero yo creo que es un tema todavía pendiente y que se puede ir mejorando. Mire, y yo digo discutible. Yo creo que lo peor que se puede hacer es que la obra social o cualquier institución no funcione porque ha entrado en rojo. No, la provincia tiene que tener la propia responsabilidad de mantener este equilibrio financiero en todo, porque si no, los más perjudicados son siempre los sectores más vulnerables. Y además, la provincia ha mejorado sus prestaciones en términos públicos. Hoy se podrá discutir porque siempre hay reclamos, pero yo debo reconocer que en términos de atención en emergencias, en la salud de los niños, estamos hablando del sepsis, estamos hablando de la emergencia del hospital regional y de muchos centros de salud que han mejorado, como el de La Banda, y otros que van a ser un ejemplo, como el de Termas que se está construyendo, junto con haberse logrado la carrera de medicina en Santiago del Estero, nos hace prever también un futuro un poco más promisorio en el mediano y en el largo plazo. Y eso también tiene que ver con el sector privado de la salud. Hay una competencia allí con el sector privado de la salud, que no es un problema, por lo tanto, de obras sociales, sino también de prestadores, y que no es un problema en Santiago del Estero, sino en el país. Es un problema en el país, eso lo sabe cualquiera. Cuando tiene gente que tiene obras sociales caras, prepagas caras, y es mucho mejor atendido en los centros públicos de salud que a veces en el sector privado. Pero bueno, ponerme a hablar en definitiva de cosas puntuales, podríamos estar mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo que yo creo y estoy convencido, que hemos avanzado bastante sobre pasos firmes los santiagueños. Hemos avanzado. Si usted me dice que estamos conformes y que todo está bien, sería un acto demagógico, digamos, y de autopropaganda que no corresponde, y que, mire, la gobernadora está todos los días trabajando, y cuando estamos en gestión de gobierno, si así lo hago, uno no ve las cosas buenas, quédese tranquilo, que ve las cosas malas, siempre lo que falta. No llegan a las oficinas de un gobernador. Las felicitaciones por lo no hecho. llegan, no llegan nunca. Eso quédese tranquilo que no llega. Llegan los problemas. Y quien gobierna y sabe enfrentar los problemas, y hemos dado muestras que lo podemos hacer, y creo que aparte no es ningún mérito, es la responsabilidad, pero en ese sentido los resultados son positivos. Así que en ese contexto marchamos al 22 de octubre. Mañana tienen la caravana del cierre de campaña. Sí, el único acto prácticamente político que hacemos. Las encuestas, el resultado de la PASO dice que mañana podría ser cierre de campaña y festejo del triunfo. La verdad que después de las PASO no hicimos encuestas, debo reconocer. Hicimos encuestas de boca de urna en las PASO que nos dieron muy bien, y algunas encuestas previas. Estamos trabajando sobre la base de, bueno,
toda elección es un plebiscito, siempre lo digo. Sí, sí. Y este es el plebiscito de todos los plebiscitos. Se elige gobernador, por lo tanto se plebiscita la gestión de gobierno provincial. Y nosotros humildemente le pedimos a todos los hermanos santiagueños que si creen que estamos haciendo las cosas bien, nos acompañen con el voto. Es importante ese respaldo. Lo vamos a utilizar no para fortalecimiento del Frente Cívico si es que ganamos, si es que ganamos, porque hasta que no se cuentan los votos, si es que ganamos por poca, por mucha o por amplia mayoría, no es lo mismo. Es más importante el respaldo cuando hay una amplia mayoría participativa y un amplio respaldo a un proyecto político que va a la gestión. Y lo vamos a usar a ese respaldo no para el Frente Cívico, ni para el gobernador electo, ni siquiera para el gobierno. Lo vamos a usar para defender los intereses de los santiagueños. Lo vamos a utilizar con todas nuestras energías a ese respaldo de la manera más inteligente posible. Mire, para terminar, porque a veces hablar de inteligencia y picardía puede haber un hilo, una línea muy delgada, finita, dicen, ¿no? Muchas provincias y mucha gente dice, qué pícaros en Santiago, hacen obras con el gobierno anterior, hacen obras con este gobierno. ¿Y por qué no? Qué pícaros que son. Supongamos que pueda haber algo. También hacemos obras porque nosotros tenemos contrapartida para hacer obras. El ASUS derivador de Cruz Bajada con el canal. Y muchas obras, la obra que la gobernadora le pidió al presidente en Quimilí antes de ir a Añatuya y que el presidente en Añatuya públicamente se comprometió, fue por una conversación donde la nación pone el 70%, la provincia pone el 30%. Si la provincia no tuviera la contraparte para poner, porque tuviéramos una provincia desequilibrada, no habría obras nacionales. Esto también hay que explicarlo, digamos. Esto es parte no de una cuestión solamente de buena relación, picardía o inteligencia, sino del inteligente manejo de los recursos o responsable manejo de los recursos, que para mí es lo mismo a la hora de gobernar, que permite tener una provincia previsible, que permite tener una provincia también con paz social y que permite que podamos gastar, como decía recién, esa energía, no en ir pidiendo avales de préstamos. Si miramos provincias como Salta, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, La Rioja, este año han sacado 350, 300, 400 millones, 200 millones de dólares respectivamente a tasas cercanas o mayores al 9% anual para pagar gastos corrientes. Ese tema en Santiago del Estero, que parece una cosa normal al no ocurrir, no es tan normal entonces, y eso nosotros podemos dar absoluta tranquilidad, no solamente porque beneficiamos a todos los sectores y no tenemos cuentas pendientes, sino porque podemos generar la motorización permanente de la economía en épocas que quizás, como comentaba recién, la economía puede decaer en términos generales. Nosotros no tenemos capacidad para emitir dinero ni tomar medidas contracíclicas de la economía macro, pero sí podemos tomar decisiones, como se toman todos los días, muchas veces por ahí en silencio, para generar que no quede gente sin trabajo, que el comercio no se detenga, que la actividad de inversión, bueno, permita también incluir gente dentro de esa vara altísima que tenemos. La gobernadora, con el programa de viviendas, ha generado muchísimas cosas. Primero dar una vivienda, eliminar el Chagas, voltear ranchos, pero sobre todo unir, porque ONGs, comisiones municipales, intendentes del interior, van a terminar de construir junto con la propia gente 10.000 viviendas. Yo creo que el mes que viene se terminan, ya las primeras 10.000 viviendas. Este es un ejemplo de las cosas que podemos hacer, y estoy hablando solamente de un programa de viviendas gratuitas, amobladas y en el lugar donde vive la gente. No es un dato menor en términos de generar arraigo, porque si a eso le sumamos que hemos ido a la provincia, esto lo he dicho muchas veces, Rogelio, permítame repetirlo, usamos la propaganda, a lo mejor es un error, porque nosotros no tenemos gente que nos asesore, digamos, en términos propagandísticos. Usamos de propaganda las obras icónicas generalmente. Los edificios de educación y economía, Fórum, Centro Cultural,
aeropuerto, de termas, autódromo, muchísimas cosas me la que son tienen olvidada, icónicas. la terminal de ómnibus. Y la terminal de ómnibus, obras icónicas. Esas que usted acaba de mencionar, son quizás las obras icónicas. Las usamos para la propaganda. Por eso la oposición la usa como en contra. Dice, el gobierno lo único que hace es eso. Mire, en términos presupuestarios es lo mínimo que se ha gastado. En términos presupuestarios, incluyamos el tren al desarrollo que va a estar terminado en pocos días y ya va a funcionar entre Santiago y La Banda. Incluyamos también remodelación, reestructuración de hospitales, escuelas, viviendas. Incluyamos muchas cosas más y es asimismo un porcentaje muy chico en términos presupuestarios de lo que se ha gastado en el interior de la provincia en vial, energético e hídrico, es decir, caminos, agua y energía. Hemos anillado la provincia en alta y media tensión, hemos generado una red de caminos o recuperado una red de caminos importantísima y hemos generado obras hídricas importantísimas. ¿Falta mucho? Es cierto que falta mucho por hacer, pero esa inversión, si le sumamos las viviendas, más la educación, porque la gobernadora inaugura escuelas para hasta 8 chicos, con las mismas características que para 500 chicos aquí en la ciudad capital, bueno, vamos a lograr muchas cosas importantes a lo largo, porque es el verdadero desarrollo está en el interior de la provincia. Si no, lo que hacemos es expulsar del interior de la provincia. Y la gente ya no se va a Buenos Aires, al conurbano. Sale expulsada también de ahí. No es buena la situación, no está bien. Eso lo sabe cualquiera. Vienen aquí a la capital, a La Banda, y la verdad que aquí también no viven bien, porque cuesta adaptarse, conseguir trabajo, mejorar. Pero bueno, todo el gobierno está permanentemente trabajando para generar ese arraigo, para generar mejor calidad de vida, y en ese sentido es imposible hacerlo sin un gobierno prolijamente administrado, con capacidad de respuesta, tomar las decisiones que hay que tomar en el momento que hay que tomar, que pueden ser por sí o por no. Todas implican decisiones políticas que nosotros, si los santiagueños nos acompañan el 22 de octubre, yo soy muy optimista que las vamos a usar para seguir desarrollándonos hacia arriba. Nivelar hacia arriba es el gran desafío para finalizar, que usted me preguntaba de nuestra provincia. No nos tenemos que conformar solamente con romper ciertas asimetrías o redistribuir recursos. Lo que tenemos que hacer es nivelar hacia arriba. Senador, muchas gracias por habernos visitado esta noche. Mucha suerte para el domingo. Muchas gracias, muy amable. Señores, una pausa muy breve cuando vengamos. Bueno, van a estar acá en esta mesa los 5 candidatos a intendentes que tiene la ciudad de Clodomira. Ya volvemos.